Sabéis que hemos recuperado esta sala como una sala de exposiciones y entre Jorge y yo la llamamos la sala de exposiciones Monte de Piedad. Y es una sala que dice Jorge, si estuviera blanquita sería un rollo, pero así nos da para desarrollar la creatividad, ¿no? Y entonces tenemos aquí unos armarios que ahora están vacíos. El caso es que se puede usar como una sala de exposiciones este espacio y está muy bien situada y yo creo que tenemos que seguir usándola y estoy muy contento de poder usarla. Entonces, que por cierto, gracias al Ayuntamiento de Arauzo de Miel. Aquí lo que hay es una pequeña exposición de textos de marzas de diferentes pueblos cercanos, ¿vale? Y es muy curioso. Creo que mejor que yo Carmen puede hablarnos un poco sobre lo que es la tradición de las marzas, pero quiero introduciros de dónde vienen. Estas son las marzas de Huerta de Rey, ¿vale? Son las marzas de Huerta de Rey que nos ha cedido el Ayuntamiento de Huerta y Vicente Vivancos también nos la pasó. Aquí tenemos las marzas y las mallas de Caleruega, que Carmen nos puede dar más luz acerca de por qué esas dos. Estas son las marzas de Doña Santos, que no sé si las conocéis en Arauzo, y tiene diferencias curiosas. Y estas marzas son las que se recuperaron en el año 81 en Arauzo de Miel, ¿vale? Cedidas por Francisco Javier, perdón, y muchas gracias, y tienen la historia de que su hermano Melchor fue al monte con Tomasín y estuvo todo el día recogiéndolas escritas, y cuando llegó las mecanografiaron, ¿vale? Y aquí las podemos ver, y podéis ver las diferencias que tiene con respecto a las que cantamos hoy. Hay fundamentalmente dos diferencias. Estas otras son muy entrañables porque son las de Arauzo de Salce y además Santi, nuestro amigo Santi, nos ha cedido esta copia en la que se ve además la corrección, digamos, ¿no? A mano. Entonces son muy, entrañables. Y bueno, no es nuestra intención exponer todas, pero sí algunas para poder ver las diferencias que hay, porque, y ahora te cedo la palabra Carmen, todas son marzas, pero todas son diferentes. ¿Nos podrías explicar por qué? Bueno, yo normalmente vengo a los pueblos a que me contéis, no a contar yo. Entonces, dicho esto, y teniendo en cuenta que muchas de estas marzas me han llegado en los últimos 7 días, alguna ayer o esta mañana o una cosa así, con lo cual no me ha dado tiempo ni nada más que a echarle un vistazo así en general, pues poco os voy a poder decir, más que generalidades, ¿no? Entonces lo que he visto es que es una cosa que hemos tratado también, o hemos apuntado esta mañana también en Terradillos, es que en esta parte casi todas suelen tener una parte que en otros pueblos se ha suprimido, que es el retrato de la dama, ¿no? Entonces sí que he visto, por ejemplo, que en estas y en algunos casos muy curiosas, esta mañana nos han leído las de Hinojar y la verdad es que tienen sus peculiaridades. Estoy estudiando la historia de esta canción en concreto y como todavía no la tengo bien teorizada y tal, pues no voy a decir nada sobre ella. Lo que sí que quería, porque sí que lo conozco un poco más, son las marzas de Caleruega. ¿Por qué a mí me gusta? Cuando me las ha pedido Isidro, le digo, bueno, y te mando las mallas también, por dos cosas. Como veréis, por el tamaño, las marzas son muy pequeñitas y las mallas son mucho más extensas. Que yo sepa, y digo que yo sepa porque mañana seguro que aparece un pueblo por allá, pues nosotros también cantamos las mallas. Pues mire, no lo sabía. Caleruega es el único pueblo que de forma ritualizada mantiene el canto de las mallas el 1 de mayo. Yo entre las marzas y las mallas cada vez estoy encontrando más coincidencias. En otros sitios, en otras partes de España, no aquí en la Ribera, porque aquí en la Ribera ya digo que solo lo conozco en Caleruega.
Pero en otras partes de España donde sí que se han cantado y donde se siguen cantando las mayas, que sí con esa tradición, yo encuentro muchos puntos en común con nuestras marzas en general, trozos de un pueblo, trozos de otro. Entre ellos, precisamente, el retrato de la dama, que era típico en el mes de mayo cantarle a la maya, que bueno, pues se vestía una chica y tal, entonces se la iba describiendo. Que en algunos casos se hacían versiones a lo divino y la maya era la Virgen. Y eso pues también es muy curioso porque casi las descripciones coinciden. Y no voy a decir que las partes eróticas que tienen estas marzas de aquí y de ahí, que tienen unas partes muy explícitas, pero sí que alusiones y tal, ¿no? Lo cual pues nos da una idea de cómo se mezclan y cómo se transfieren de unas costumbres a otras y de unas tradiciones a otras todos estos elementos, ¿no? O sea que, como yo decía esta mañana, no es que alguien se levante un día inspirado y diga, ¡hala! Voy a fabricar unas mallas. No, es que unas marzas, no, es que esto se nutre de elementos que ya han estado por ahí en la tradición y que en un momento determinado los incorporamos, ¿no? El saber por qué en un momento se incorpora a algo que parece que no pega, como es el propio romance del prisionero. Esta mañana había hablado del romance del prisionero. El romance del prisionero sí que está en todos los pueblos de aquí de la Ribera, al menos en unos poquitos versos. Y en el caso de las marzas de Caleruega es curioso porque lo tienen dividido. O sea, está en lo que es las marzas, o sea, el romance del prisionero empieza mes de mayo, mes de los grandes calores, que son lo que lo sabemos todos, ¿no? Y luego a partir de ahí ya vienen las diferencias ya propias, depende de dónde nos lo hayamos aprendido. En Caleruega es curioso porque el romance empieza con las mayas, o sea, las mayas empiezan mes de mayo. ¿Y qué parte tienen en lo que cantan las marzas? Pues en la parte de las marzas cogen la segunda parte, o sea, se salta la primera parte del mes de mayo y ya empieza directamente con la historia del prisionero, ¿no? Ni tan siquiera dice que está prisionero, porque dice, yo tenía un pajarito de las aves el mejor, y ahí empieza, ¿no? O sea, que es un poco como del romance del prisionero hacia la mitad, ¿no? Esa es la curiosidad que para mí presentan las marzas y las mayas, y es un elemento más de que veo de que proceden todos de un mismo tronco, de una misma tradición, que en un momento se cogieron unas trozos, unos tras otros, unos son los pueblos y otros son otros. Como no me las he estudiado más en este aspecto, pues no os puedo hablar de otros aspectos, así que aquí sí que me he fijado que en la versión esta pone, estas son las marzas antiguas de aquí, de Arauzo de Miel, pone lo de la raya de Aragón, aquí pone la raya de Aragón, creo que lo he visto aquí, no sé, bueno, y ahora decir la raya de Espejón. ¿Por qué el cambio? Pues eso me lo tendréis que explicar vosotros, los de Arauzo, ¿no? O sea, ¿por qué habéis hecho ese cambio en un determinado momento? Y es que no os puedo así contar más que la estructura de las marzas, ¿eh? Aquí en la Ribera tienen, pues depende cómo las queramos dividir, normalmente 6 partes, que es la petición de permiso, que suele ser a la autoridad civil, pero también a la autoridad religiosa. Uno de los elementos que llama la atención es porque en una cosa que es totalmente pagana aparece la Iglesia. Lo comentaba con Julio en la sobremesa esta mañana, o sea, la influencia de la Iglesia está clara. Incluso sabemos que por la prensa de principios del siglo XX que hubo en algunos pueblos que las marzas surgieron conflictos, ¿no? Entonces parece como que decimos, bueno, si os dejamos cantar las marzas, si las suavizáis, si sois buenecitos y tal, ¿no? Y entonces aparecen cosas tan curiosas como que en Caleruega, pero en otros pueblos me he encontrado que terminan diciendo que la Virgen de las Viñas está en Aranda de Duero. O sea, ¿qué pega eso, no? Pero es que hay pueblos donde hay estrofas enteras que empiezan y la Virgen de no sé qué y el santo de no sé cuál y la Virgen de las Viñas está en Aranda de Duero. O sea, son cosas que te llaman la atención y de las que en momento no tenemos explicación. A lo mejor algún día, a fuerza de mirar, de que nos contéis y todas estas cosas, pues conseguimos darle una explicación.
La segunda parte suele ser el canto de los meses, que el canto de los meses tiene la peculiaridad de que son muchos refranes. Está compuesto en gran parte de refranes que o bien estaban ya en la tradición. Yo tengo la teoría de que se han alimentado mutuamente, o sea, las marzas han alimentado lo que es la lengua de todos los días con los refranes, y los refranes a su vez han alimentado a las marzas. Hay algunos ejemplos curiosos, no solo en lo que referente a los meses, me estoy refiriendo a estas estrofas de en julio segando más a menudo, en agosto con las pajas en el rostro, etcétera, ¿no? O sea, todo eso que pueden ser que en otro sitio, cuando vas a preguntar a la señora, señor, si usted se sabe refranes, te dicen eso, pues son, y no solo los meses, sino en otros casos también curioso. Por ejemplo, un caso que conservo de memoria es que en los pueblos de Esgueva, Babón, Cabañes, Pinillos también, tienen un refrán muy curioso que allí digo, pero esto se dice en el pueblo, no, y tal, pero vamos, es un refrán que está en los libros ya recogido en el siglo XVI, que es la mujer con su marido en el monte tiene abrigo. Eso lo decían, eso es un refrán que está recogido en los libros desde el siglo XVI, que ya no se dice, o nadie dice eso, pero que se conservan las marzas. Bueno, aparte de que un tema que también ha salido esta mañana, si las letras de las marzas son machistas o no machistas. Bueno, pues como tanto en esta vida nuestra, pues claro que hay muchas cosas más que machistas, pues provienen de una tradición de patriarcado, ¿no? Donde ya se saben los roles que tenían cada una. En el caso de las marzas, las señoras asomarse al balcón y dar los dones, que en definitiva eran los que daban los chorizos y los huevos, y los mozos pues rondarlas y que... Solo la cantaban los hombres, ¿no? Antes sí, ahora todo el mundo, ¿no? Bueno, es lo que decís, ¿no? Que antes solo la cantaban los hombres. Los quintos en unos sitios, en otros sitios todo el mundo, en fin. Eso ya cada pueblo tiene su... Luego, pues como decimos, suelen incluir el romance del prisionero, unos antes, otros después. ¿Y qué pinta el romance del prisionero, que es una historia triste, en medio de esto? Bueno, pues la interpretación mayor que le dan los autores es que es una glosa del mes de mayo, precisamente por eso que empieza mes de mayo, mes de mayo. Entonces, bueno, el mes de mayo es un mes de alegría, de abundancia, entonces queremos cantarlo y dedicarle más tiempo, más espacio. En el caso de las mallas, pues lo mantienen en las mallas, y en el caso de las marzas, pues nosotros lo hemos traído al mes de marzo, o sea, así de fácil. Luego viene el retrato de la dama, que ya digo que no puedo comentar mucho sobre él, porque todavía estoy recogiendo información y leyendo y viendo versiones y tal. Y luego al final hay una reiteración en esto de pedir dinero y pedir viandas, que es para el objeto de las marzas, de reunir para la merienda. Y luego pues vienen las despedidas. Las despedidas suelen, en muchos casos, suelen venir precedidas de una serie de maldiciones para los que no han sido suficientemente generosos, ¿no? Y entonces a mí hay cosas realmente curiosas. No sé si lo tengo aquí, no sé si soy capaz de decirlo de memoria, pero una de las cosas que me gusta mucho es la despedida de las marzas de tu villa, porque dicen: ojalá te dé Dios la de aquel burro moreno que 7 años tuvo sarna y otros 7 tuvo muermo o algo así. O sea, una maldición redonda, ¿no? Yo espero que lo conserven estos versos, porque realmente son de esos que le dan la chispa y le dan la gracia a todo esto, ¿no? O sea, yo cuando lo vi la primera vez dije, bueno, y yo creo que es lo que os puedo contar, así sin enrollarme demasiado. Las marzas es una tradición, no es exclusivamente de la Ribera del Duero. Se canta en las sierras, se canta en las merindades, se canta en las provincias, en el norte de Cantabria. Sí, son muy famosas. Bueno, esto es más propio de lo que cuenta Gumet. Son muy propias de Cantabria, de hecho allí tienen sus peculiaridades también.
Con respecto a aquí, si bien es verdad que nosotros las cantamos el 28 de febrero, 28-29 para la entrada de marzo, allí también eran propias del día de fin de año. O sea, las cantan en esto, porque también era el objeto, era pedir aguinaldos. Y se cantan en Palencia, por supuesto en el norte de la provincia de Burgos, parece ser que también hay algún caso que recogió a Gavito Marazuela en Segovia y en León, que se sepa en esos sitios. Es curioso que siendo una tradición, como se dice, que es origen romano, ¿no? Dicen que es origen romano, que España ha estado romanizada entera y solamente se canta aquí, en el norte. Bueno, lo de que es de un origen romano, pues la verdad es que es más intuición que documentación. Bueno, eso ¿no? Sí, se dice que es de origen romano, pues porque estaba, digamos que precisamente porque se cantan a la entrada de marzo, que es cuando empezaba el antiguo calendario romano, y porque los ponen en relación algunos estudiosos con las fiestas que tenían que ver en el mes de febrero, lo que era el mes de febrero. Pero la verdad es que de los romanos aquí no solo lo que dice es que toda España está romanizada, entonces en otros sitios podría haber habido tradiciones parecidas, sino también pues que de los romanos aquí han pasado muchas cosas. Y lo que está claro es que muchas de estas cosas sí que podemos, por ejemplo, llegar hasta la Edad Media, hasta finales de la Edad Media vemos algunos de estos elementos que los encontramos en las marzas, en los textos. Entonces, pues decimos, bueno, pues esto estaba ya en la tradición, ¿no? Estaba en la tradición, por ejemplo, las mallas. Las mallas, que es una cosa mucho más extendida en toda España. En Castilla-La Mancha, ahora mismo lo que ocupa la región Castilla-La Nueva, la antigua Castilla-La Nueva, están muy extendidas. Y en Andalucía, sí, ahí estoy. Yo creo que algunas de estas canciones me las he encontrado también en Andalucía. No voy a decir que vienen de los romanos, porque de los romanos no, pero sí que de una tradición estoy viendo relación con lo que es el canto sefardí. O sea que eso nos da también una idea de que bueno, que podemos rastrearlo hasta final de la Edad Media. O sea, yendo para atrás, más atrás, pues es que no, realmente yo no soy experta en el mundo romano y todo, pero vamos, de lo que he buscado todavía no he encontrado una conexión que nos... Si decimos eso, bueno, pues esto es una tradición de los romanos, pues sí, pero bueno, de los romanos aquí han pasado mucho. ¿Está documentado desde cuándo se cantan aquí, en la zona de Burgos? ¿Alguna fecha concreta que ya se empieza a hablar de las marzas? Pues hay quien dice que de toda la vida, como en Villanueva. Ya, pero bueno, toda la vida hasta que lleva, bueno, mucha gente dice eso, ¿no? No sé, algún documento que diga, no sé, eclesiástico, sí. Un registro que diga, o un documento de un libro que diga, se cantaron las marzas en 1528, por ejemplo. Yo los registros así más fidedignos que he encontrado han sido finales del siglo XIX, cuando la palabra marza como tal apareció pues, en los diccionarios, en los documentos, lo cual no quiere decir nada. O sea, que antes no había, no, pues no, es que fue entonces cuando se empezó a nombrar y cuando se empezó. Y entonces ya algún autor estudioso le empezó a estudiarla, yo creo que precisamente en Cantabria. Pero aquí estoy hablando de memoria, con lo cual puedo patinar totalmente. Sí, bueno, yo también he leído que en Cantabria eran las más tradicionales, las más famosas. Pero bueno, no, o sea, a lo mejor las más documentadas hasta... La verdad es que aquí en la Ribera documentación sobre las marzas hay muy poca. Yo creo que el primer trabajo sobre la Ribera lo hizo Gumer cuando publicó su artículo sobre las marzas de Villanueva. Yo creo que aquí sobre la Ribera es lo más antiguo que he encontrado así como estudio de las marzas, ¿no? Y luego también un artículo que era también sobre las marzas de Villanueva que ha mencionado Gumer esta mañana, de una chica de Vizcaya, de una señora de Vizcaya, que era vecina, conoció las marzas y le pareció bien y escribió un artículo, ¿no? Yo creo que es de los años 80. Pero yo no he encontrado, ¿y qué más hubiera querido yo? No, yo me habían dado el trabajo hecho. Y por eso también un poco el interés por mi parte y por la de Gumer y eso, de
de ponernos un poco a estudiar de modo serio y científico, pues como hacemos otras cosas para tratar de documentar algo que no está documentado. Pero nos tenemos que basar sobre todo en lo que nos cuente, en lo que nos cuente la tradición oral, y luego a partir de ahí pues tratar de buscar coincidencias, como por ejemplo he hecho con el romance del prisionero, ¿no? Que he llegado pues a ver, a relacionarlo incluso, pero bueno, me pueden decir, pues traído por los pelos, pues sí, pero como tantas cosas, con textos que hay en las cantigas de Alfonso X. Pero eran mayas, no eran marzas, eran mayas. Lo que pasa es que son los mismos elementos, es el canto de las flores, es el trigo que está verde, entonces son los mismos elementos que tal. Y luego también, porque hay un romance del prisionero en la tradición sefardí, piensas que tuvo que ser anterior, porque los sefardíes no es que no hayan evolucionado, no es como cuando los echamos de España, pues se quedaron ahí consolidados, no han evolucionado igual que nosotros, ¿no? De hecho, una de las cosas que más se estudia es todavía lo que queda en el norte de Marruecos, en lo que se llama la jaquetía, ¿no? En la lengua que hablan ellos, que es el judeo español, pero bueno, su dialecto, que es lo que llama la jaquetía, que tiene mezcla además de muchos, pues del árabe de allí y tal, y del español, o sea que... Y claro, pues ese romance que encuentras, pues dices, hombre, pues parece que esto ya estaba, ¿no? Antes de que los expulsáramos. Que son pistas que te dan. Pero... pues eso. ¿Que ¿De cuánto se cantan las marzas? Pues no lo sé. Yo la documentación más antigua que he encontrado ha sido finales del siglo XIX. Y luego también pasa una cosa por otras cosas, ¿no? Porque cuando preguntas y dices, ¿y esto desde cuándo se canta? Y dicen, uy, esto de toda la vida, ¿no? Y cuando he ido con documentación resulta que toda la vida llega al siglo XIX, o como mucho a finales del siglo XVIII. En el mejor de los casos, en los cantos de la Semana Santa, es un tema que yo estudié también en el tiempo, pues llegas al siglo XVII, ¿no? Con todo el boom de las cofradías que fue entonces. Pero es que no encuentras más. Sí, pues que muchas cosas son tradición oral. O sea, que no es que sea, lo que he dicho antes, que no es que se lo tengan de memoria, no es que los viviesen ahí... Claro, eso también explica las diferencias que hay, que sea traducción oral, y luego las corrupciones que hay, ¿no? Porque claro, te encuentras cosas... un caso muy curioso fue en las marzas de Torre Sandino, y digo de Sandino, dice, los trigos andan en zores. Y me dijo la chica que me lo contaba, dice, nunca he sabido qué son las zores. ¿Qué es esto de andar en zores? Digo, pues muy fácil, porque en otros sitios se dicen los trigos andan en flores, con lo cual quiere decirse que alguien oyó mal y todos lo repitieron. Y eso es cosa que quedó. Pero es que eso te encuentras en las cosas así, ¿eh? O sea, yo por ejemplo en una de estas marzas y ves muchas corrupciones de este tipo, ¿no? O sea, cosas que no pegan. Y es porque, bueno, pues ese ha repetido lo que le sonaba, Sí, lo que le sonaba, que no se lo explica, se ha quedado así, no sé. y eso pasa mucho en... También se produce, en ojo, también se produce que yo he encontrado alguna versión, porque ahora lo vemos mecanografiado, pero es que antes se escribía a mano. Con lo cual, con sus faltas de ortografía, con lo pongo como lo oigo. Con lo cual, claro, allí te encuentras, dices, ¿y esto que pone aquí? Ya te encuentras a lo mejor un documento donde lo ves escrito de una determinada forma y dices... Y documentos oficiales, además, que estaban copiados y estaban mal hechos. Y Sí. otros, o sea que... Pues muy interesante todo, Carmen. Pues eso es lo que os puedo contar. Muy bien. Bueno, ¿y qué futuro le ves entonces a las marzas? Pues el que vosotros queráis. El Aquí es que vosotros o nosotros, la calle colabora. o nosotros queramos, ¿no? O sea, parece que es una tradición bonita, como he dicho, no hay por qué emperrarse en que esto sí fue así toda la vida y no mover ni una coma, porque entonces lo más posible es que ir contra los elementos y muera. Así se adaptando, que ahora cantan las mujeres, pues como canta en tantas otras tradiciones que se han mantenido porque las mujeres nos hemos incorporado a ellas. Porque es que si hubieran quedado solo los hombres ya había desaparecido la tradición del todo, o sea, que es que eso... Y yo creo que además las mujeres somos para eso más activas, que somos más... no sé esto, ¿no? Y pasa pues en muchas cosas.
que lo que hablábamos esta mañana de si cantarlas el 28 o cantarlas el próximo fin de semana o el antes o el después. Evidentemente cuando habla gente, porque si nos empeñamos en que sea el 28, este año que cae en martes, pues todo el mundo está trabajando y posiblemente no vaya a haber suficiente gente para... La gente joven, pues es que no sé, porque es que la gente joven es imprevisible.